Bueno, nos presentamos para quien no nos conozca. Yo soy Esteban. Yo soy Marina. Y por fin hemos decidido arrancar con el podcast. Llevábamos tiempo dándole vueltas, queriéndolo hacer, pero no llegaba el momento. Y hoy hemos dicho, vamos. Porque es fiesta. Hoy es fiesta y hemos aprovechado la mañana para grabar el vídeo. Eso es. Así que nada, vamos a empezar pues entrevistando a Marina, ¿vale? Que nos cuente un poquito su situación actual, lo que ha vivido como atleta y demás. Así que, bueno, primero Marina, si quieres presentarte. Bueno, pues yo soy Marina Tellez, en Instagram como Marina Tefit. Tengo 27 años, mi trabajo, pues bueno, estamos en él. Tenemos Esteban y yo una tienda de suplementación deportiva aquí en San Vicente y pues bueno, nos dedicamos aparte de la tienda al tema de las asesorías, tanto presenciales como online. Y pues bueno, ese es mi trabajo. Y nada, hasta hace 6 meses, pues bueno, era competidora de culturismo. Y ahora mismo, pues bueno, mi vida ha cambiado un poquito todo y es un poco lo que vamos a hablar hoy en el podcast, mi situación actual y cómo lo estoy llevando a día de hoy después de esos 6 meses, que para mí mi día a día, mi rutina ha cambiado totalmente. O sea, ¿quieres decir que a día de hoy no te consideras culturista? Nada. Para nada. Hace 6 meses, de hecho, sí, en septiembre del año pasado competimos en Italia y esa fue mi última competición y estoy hablando de hace nada, desde septiembre del año pasado. Vale, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué empezaste en el mundo del culturismo? Vale, pues no sé, con 14, 15 años o así, mi padre me iba hablando un poquito que él de jovencito iba, no sé, me empezó a hablar sobre ese mundillo y a mí la verdad que me llamaba la atención. Y pues bueno, en casa de mis padres, mi padre montó así con un par de máquinas arriba de casa y pues bueno, empecé a entrenar yo sola, que me pensaba que entrenaba bien, imagínate yo cómo entrenaba ahí sola, que no sabía hacer nada y demás. Y pues bueno, en 2018 fue mi primera competición, me preparé el año y medio antes, sí que entrenaba pero un poco más serio empezó eso, 1 año y medio antes. ¿Pero cuánto tiempo estuviste entrenando hasta que decidiste dar el paso de competir? Hombre, en mi casa, claro, no era algo como serio, sí que yo lo visualizaba, evidentemente también como era muy pequeñita, pero yo tenía ese objetivo, sabía que iba a tardar muchos años, pero yo lo tenía ahí, físicamente evidentemente pues ya con esa edad y que no, pues bueno, tampoco tenía yo tanta maquinaria en casa como para como a día de hoy pues se podía ir a un gimnasio y hacerlo mucho mejor. Entonces yo creo que con 15 años así empecé. Luego a los años también empecé a añadir el tema de la alimentación, que bueno, imagínate, mis cenas por la noche era una fajita con lonchas de pavo del Mercadona y yo me pensaba que estaba haciendo las cosas bien, o sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, yo lo intentaba, hacía lo que yo consideraba que estaba bien y pues yo creo que entrenar así como más fuerte al año y medio o así, que yo me hice un volumen y ya luego me preparé. O sea, al año y medio de entrenar en casa. No, ahí ya, como era más serio, yo ya me apunté a un gimnasio. Claro, tú estuviste 1 año y medio entrenando en casa sí. Y luego te apuntaste al gimnasio. Sí, eso es. Con unos 16, 17 te apuntaste al gimnasio. No, estuve más tiempo en casa. Sí. Piensa que yo es que no recuerdo muy bien esa etapa, no sé en qué momento me apunté, pero era bastante jovencita. Yo creo que estuve 1 año y medio, 2 ya en el gimnasio serio para competir, sí. O sea, que no recuerdo muy bien como esa parte ahí de mi vida, no sé exactamente, pero sí. Vale, le dedicaste tiempo para dar el paso, sí, pero tú empezaste con el paso. Cuando me empecé en el gimnasio, al poco tiempo, ya te digo, no recuerdo bien, pero al poco tiempo empecé con una preparadora de Elche y, mentira, con un preparador y en el mismo equipo estaba ella y cuando yo ya me decidí a competir, quería ya competir, me pasaron a ella, que es quien llevaba a las competidores. ¿Y cómo fue tu primera preparación? Ahora sabiendo que te has preparado de formas diferentes. Hostia, pues, madre mía, súper diferente. Ahí recuerdo que, claro, como tampoco, también como era
bueno, ya esto hace años, no sabía lo que sé ahora, evidentemente, pero creo que en su día quien era mi preparadora tampoco, ¿no? O quizás a día de hoy siga trabajando así, pero bueno. Era más vieja escuela, ¿no? Sí, eran cosas, sí, por ejemplo, a día de hoy, pues si te vas a preparar, el beberte una Coca-Cola cero, pues no va a pasar nada, ¿no? Pues bueno, pues sí sabemos que el tema de edulcorante y demás, por la dilatación, pero que si te tomas una Coca-Cola no pasa nada. Ahí, entre que yo era muy jovencita y yo no tenía experiencia de ello, pues claro, yo le pregunté, yo recuerdo, hablábamos por email y yo le pregunté que si podía beber, tampoco era mucho de refrescos, pero me apetecía, porque al final tenía mucha hambre, ¿no? Y me dijo que no. Entonces yo estuve toda la preparación solo con agua porque, claro, en mi cabeza era que era imposible. Claro, tú te pensabas que sí que iba a influir a la hora de subirte a tarima. Claro, al no tener conocimientos, no haberte preparado nunca, hacías caso de la A a la Z. Eso es. Sí, además es que era así. Ahí recuerdo que a día de hoy me recuerdo como que estaba súper focus, que sí, que en las siguientes competiciones, después con los años, también, ¿no? Pero yo ahí recuerdo que era el gimnasio a casa, ahí, bueno, estudiaba, trabajaba, era como, no quedaba con nadie. Porque al final era, bueno, quedaba por la tarde, me llevo el tupper, pero para eso, no, y al final decías, no. ¿Y tú crees que por hacer ese tipo de cosas, estar tan focus, tan modo cueva, sales mejor o tienes que intentar salir también un poco aunque estés en modo preparación, tienes que salir un poco de la rutina, digamos? Es decir, tú sigues con tu dieta, tus entrenos, tu descanso, pero tienes que sociabilizar un poco, ¿no? Aquí va a depender un poco que sí, ¿vale? La respuesta es sí, pero también va a depender un poco si tienes pareja o no. Esto va a influir muchísimo. Si tú te encierras porque tienes un objetivo de competir o si ya tienes ese físico para ganar una tarjeta profesional y tienes en ese momento tienes una pareja, ¿no? Ahí sí que pienso que puedes fastidiar mucho la relación. Entonces, sí, rotundamente sí, tienes que salir con tu tupper. Sí que es verdad que a última ya estás tan cansado o tan cansada que no te apetece, pero sí que al principio ir, porque yo esto siempre lo digo, tú lo sabes, esto va primero y esto es lo que mueve todo. El físico va, si la mente va, el físico va. Y si estás más estresado, si estás pensando todo el rato en que si salgo va a ir mal, si me paso 3 gramos, pues sí que es verdad que al final cuando estamos focus, esos 3 gramos yo lo he hecho, tú lo has hecho y supongo que lo haya hecho bien, eso al final está ahí, ¿no? Pero el hecho de salir, no te digo que salgas de fiesta. Eso no, porque ya ahí implica el que al día siguiente estés cansado, el cardio, eso no, evidentemente. Pero sí, el tomarte una Coca-Cola con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, ¿qué más te da comer en tu casa, solo, aislado, estando con pareja o no, que ir ese domingo a casa de tus padres, que ellos coman su paella, como nos ha pasado, y nosotros o yo estar con el tupper, o tú estar con el tupper? Eso no implica nada. Y al final eso también hace que no te obsesiones tanto y al final llega. Si es lo que estaba comentando antes, si tienes esa ansiedad por hacerlo todo tan bien, el físico se va a estancar y ahí se queda. Muy bien. Vale, vamos a ver si vamos con la siguiente pregunta. Que bueno, me acabo de recordar también con mi primera competición el tema del bikini. Eso también fue un show, que a comparación de las siguientes, eso fue ahí. Yo el bikini, los tacones me los compré, todo bien, la talla bien, pero el bikini lo hice con una chica de Valencia, pues aquí estando en Alicante, era todo online, ¿no? Le pasé las medidas, claro. A ti te dice, mídete tal, te lo vas a medir como mejor sabes, pero a lo mejor no lo estás haciendo bien. Y pues bueno, yo tenía poco pecho en ese entonces y pues bueno, la competición hace que también pues bajes ahí bastante, ¿no? El tema del pecho. Y pues bueno, cuando me llegó, además quedaba súper poquito para competir, cuando me llegó, que hice 2 competiciones nada más, me acuerdo que me venía grande por todos los lados. Yo le dije que tenía poco pecho, por lo tanto necesitaba que el bikini llegase con relleno. El relleno fue como si lo hubiese hecho yo, que no sé, pues igual, fue fatal. Sí que me costó más, era más barato que los siguientes que ya me cogí, pero nada, eso fue horrible. Lo volví a mandar, me llegó
yo no recuerdo exactamente, pero súper justita iba. Entonces, claro, eso también hace que te estreses, porque sin el bikini no sales, no te puedes poner uno cualquiera. Y me llegó, pero yo, esto nadie lo sabe, pero yo en la competición me cogí algodón y me lo añadí porque es que fue un desastre y me lo tuve que arreglar yo. Así o sea que recomendarías a las chicas que intenten buscar a alguien que se lo haga presencial, ¿no? Sí. Que tome las medidas, que puedas ir a probarlo si hace falta 10 veces, porque tú la experiencia que has tenido con la chica que nos lo hace aquí en Alicante... Súper bien. Además, pues bueno, tenemos la suerte de que ella está en San Juan, estamos cerca, a 15 minutos de aquí. Entonces, pues bueno, a ella la ves como 3 veces antes de competir. La primera para ver los colores, para ver cuántos brillitos, ¿no? La segunda las medidas y la última ya pues cuando te da el bikini, que eso es el día de antes. Correcto. Y si tiene que ajustar algo, el día de antes al final te lo ajusta y... El día de antes al día de después el físico pues bueno va a variar, pero no va a ser lo mismo que yo me mida, que eso también lo que pasó. Por eso me llegó como me llegó. Yo me medí, no sé, 2 meses antes y claro, cuando me llegó el bikini, imagínate, si al final estás bajando la espalda, todo eso fue horrible. Bueno, la chica de la que hablamos es Brilliant Bikinis, por si queréis mirarla. Hace una pasada de bikinis y bañadores para chicos igual. Tanto el de culturismo como el de Classic lo tengo de ella y genial. Sí, es increíble, de verdad, sí que os la recomiendo. Además, les hace bikinis a Olympias, de aquí a... Sí, totalmente. A Sandra Colorado se la hace, sí. No sé si también a Ruth. A Ruth, eso es. Y a Paulette creo que también. Sí, no recuerdo, creo que sí, ¿no? La verdad que muy bien. Si os tengo que recomendar a alguien, sin duda, es ella. Además que tiene un trato súper cercano y muy bien, la verdad. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Hemos hablado un poco sobre ello, pero bueno, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo de las competiciones? Porque claro, tú empezaste como bikini. Cuéntanos un poquito también el tránsito y demás. A ver, yo en 2018 competí por primera vez, como he dicho. 2018, para que os hagáis una idea, tenías 19, 20 años, ¿no? Sí, por ahí, sí. 20 años tenías. O sea, sí, porque soy de últimas, así que sí. Tu primera competición fue con 20 años, o sea, empezaste a prepararte con 18, 19. Sí, yo recuerdo que por eso al final me quedé sin amigas también. Y sé que, bueno, ahora no pasa nada decirlo, pero sé que en parte eso me lo criticaba mucho porque yo al final no salía, pues es que no quedaba con él, es que yo el recuerdo que tengo, porque sí que es verdad que ahí hubo un poco como que en mi mente no está, pero sí, yo no quedaba con nadie. Porque esto es tema aparte, pero bueno, ¿crees que la gente, tu entorno, tanto cercano como no tan cercano, te lo ponen más difícil de lo que es? O sea, ¿ayudan a tu preparación o todo lo contrario? No, aquí en San Vicente, pues hombre, no vivimos en el centro de Alicante, entonces pues bueno, ahí a lo mejor no te conoce tanta gente, ¿no? Pero aquí con 20 años nadie, ni chicos ni chicas, que yo recuerde, bueno, estaba Roberto en aquel entonces, que ya se fue a Alicante, pero en aquel entonces... nadie competía y menos a esas edades, tan jovencita no. Entonces, claro, era como algo nuevo y sí que me influyó muchísimo post-competición. Me atacaron muchísimo y yo ahí lo pasé muy mal después de esa competición. Bueno, si quieres aprovechar para contarlo, porque yo creo que esto a muchas chicas les puede servir, porque es un problema que... Sí. Pues bueno, mi poscompetición, como a muchas y a muchos, que también... Sí, tanto chicos como chicas, lo que pasa es que lo suelen sufrir más, pienso yo, las chicas. Sí, porque a nivel mental, pues a lo mejor, a nivel mental porque el aspecto físico te cambia mucho y ahí es cuando nosotras no sabemos... gestionarlo. Sí, gestionarlo bien. Entonces, pues bueno, mi poscompetición fue horrible, tan horrible que... Fijaros, de tan jovencita entrenando y demás, al competir, no pasó ni un mes que yo ya no iba ni a entrenar, yo lloraba un montón, yo estaba fatal, y tan así que estuve 4 años sin poder coger una mancuerna. ¿Pero por qué estabas tan mal? Vale, fue tan extremo esas preparaciones, porque además yo no tenía variedad.
Que sí, que sabemos, ¿no? A ver, siempre y cuando, hablando ya de, se sabe que si es arroz, y si es pechuga de pollo, es pechuga de pollo, ¿vale? No hay más. Pero si esa pechuga de pollo te la puedes picar y hacerte burger, por ejemplo, va cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de las salsas, que sí, que estamos hablando de edulcorantes, pero algún día pues te puedes echar un poquito, o en las tortitas. Ahí me decían que no, y era que no. O sea, ahí era arroz, además verdura, sí que recuerdo que solo podía brócoli. No podía más. Bueno, sí que ya de últimas ya no, pero sí que me dejaban pimiento rojo, porque también me gustaba mucho y lo pregunté, y al principio sí, pero luego era solo brócoli. A día de hoy, lo sabes, no como brócoli, no, sí que a lo mejor ya no tengo pues ese trauma, pero años atrás no podía verlo, ni comerlo, evidentemente, pero el verlo era brutal. El tema de los frutos secos, solo podía nueces, a mí me gustaban, pero ahora, a día de hoy, desde ese momento, os juro que no he vuelto a probar las nueces. De hecho, si algún día el brownie que suele llevar nueces... No, si yo me compro, enseguida que las ve, como que le das asco. No puedo, así que fijaros hasta qué punto puedes... Y bueno, de tema proteína, merluza solo, ¿no? Sí, eso es verdad, no recordaba. O sea, que era una dieta... De 5 comidas, bueno, y el tema del cardio. Yo hacía 3 horas de cardio al día. Trabajando, estudiando, pues bueno, al final 3 horas a día de hoy, ¿quién coño lo hace? Es más, no es mejor. No, totalmente. Al revés. Pues eso, el tema de las nueces igual, el tema de la merluza que comentas, es verdad, no me acordaba. De 5 comidas al día, 4 eran brócoli y merluza. Que sí, habrá gente que lo escuche y yo lo estoy haciendo, pero tan jovencita, no podías tomarte nada, no sé, era como de primeras, tan estricto todo, de 100 a 0, es que era todo como, no sé. Y el tema del cardio era 1 hora en ayunas, 1 hora post-entreno y 1 hora antes de cenar. Puf. Entonces, claro, me preparé para competir en verano. Entonces, imaginaros también el cardio en pleno verano también. Y pues bueno, todo llegó a la competición. Hice 2 competiciones, en una quedé tercera, en la otra segunda. ¿Qué competiciones eran? ¿Las recuerdas? O... Una de ellas sí, creo que era Copa de España, las 2 eran regionales. Ahí no se habían separado aún las federaciones, estaban juntas, por lo tanto las poses eran como ahora, a día de hoy es IFBB, ¿vale? En bikini. Y pues bueno... Bueno, todo esto te acarreó el problema. Sí. Vamos con el problema que... El problema también, eso lo hice mal por mi parte, me fui de viaje 2 veces. ¿Cuándo acabaste de competir? No, en plena preparación. Sí. Mira, de hecho, la primera no recuerdo cuándo, a lo mejor quedaban medio año para competir, pero bueno, tú ahí ya estás, en mente para competir. Me fui a Holanda y claro, yo ya no podía comer nada más, evidentemente, y recuerdo que mi último cheat meal fue allí, ¿vale? Por lo tanto, pues estuve, imaginaros, muchísimo también sin cheat meal, que esa es otra de las cosas que a día de hoy pienso que no es necesario quitarlo. También va a depender un poquito, ¿no? Pero bueno. La comida libre, me acuerdo que me la hice allí, una hamburguesa casera y demás. Y nada, sí que de lo que veía que podía comer, pues me lo guardaba, y cosas que se podían congelar, pues me las traje para acá, las congelé para cuando acabases. Eso es, tener ahí todo, ¿no? Pues como ahora a lo mejor el tema de restaurantes de guardártelos para cuando puedes ir, pues allí al visitarlo, pues bueno, lo cogí. Y 2 meses antes o 1 mes y medio antes me fui a Cardiff y a Londres, que está cerquita, a visitar a una amiga. 1 mes y medio antes de competir. Yo a día de hoy, si a mí me lo cuentan, digo, esta chica no hacía la dieta para nada. Y yo os juro, porque es que lo hice yo, o sea, os juro que lo hacía de pe a pa. Eso era una locura, porque de primeras tenía tanta ilusión, tan pequeñita, tanta ilusión, que yo quería hacerlo todo bien. Yo pensaba que si fallaba 5 gramos, todo se iba a ir a la mierda. Entonces, claro, no fallaba en nada. Y pues bueno, allí lo mismo, la tienda de Manames allí, la oficial, pues me compré de todo, bueno, muchas cositas que envasadas, ¿no? Lo típico de, pues me las traje y nada, acabé de competir. Y a la semana siguiente dije, mi caja, además yo lo tenía en una caja que me compré a posta para ello, ¿vale? Una caja así, aún la recuerdo, la tendré en casa vacía aún, pero... Y pues nada, recuerdo que decía, bueno, voy a coger una chorrada, ¿no? Si venían como 2 láminas de chocolatina en la misma, me comía solo una. Al día siguiente, nada. A la semana o menos de la semana, yo ya, todos los días, yo ya estaba comiendo de la caja. Y no pasaron ni 3 semanas, que era constantemente. O sea, por la mañana abría... Sí, bueno, pero la caja, imagino que también cosas de por ahí... Claro, pero o sea, la caja era lo que a mí me traumó, aquí es
que empezaste con atracones. Sí, cuando sí. acabaste de competir. Totalmente, totalmente. Eso Cogiste que un rebote. exagerado, o sea, yo era coger algo como que en el costado, y de tanta agua que tenía, yo me cortaba como que la respiración, o sea, la cara, a mí la gente, y aquí es donde vengo cuando sí que me influyó el tema de la gente, tus cercanos, tu entorno y los de fuera. De un mes a otro es que mi físico cambió brutal, brutal. Claro, yo ya lo sabía, yo ya me estaba viendo, y sí que es verdad que como te vas metiendo poco a poco, como te ves así, empiezas a desmotivarte en el gimnasio, ¿no? Para ir después. Acabas a lo mejor diciendo, bueno, el viernes no voy. Al final no pasó ni un mes, yo ya no iba a entrenar. Mis padres ahí sí que es verdad que me machacaron mucho, porque bueno, de familia siempre ha sido el tema de comer bien, de ir al gimnasio, de si subes unos kilos de... Nunca hemos estado gordas, ¿no? Ni mi hermana ni yo, pero bueno, que eso siempre lo tenían en cuenta. Y sí que es verdad que a lo mejor ellos lo hicieron de la mejor manera posible, pero claro, yo ahí estaba fatal. Yo no se lo dije a nadie eso. Yo era, pues... Y la gente lo único que hacía cuando te veía era decirte, uy, ¿no? Sí. Digo yo, ¿cómo has cambiado? ¿Qué gordita? No sé. Sí, por ejemplo, me llamaba Marina Tefit aún, ¿no? O sea, a día de hoy lo sigo conservando ese nombre, y los amigos que más confianza tienes, que te lo dicen, que eso al final es lo peor, porque esa confianza te piensas que no, pero sí. Pero tú no eras Marina Tefit, mírate, ¿no? Y sí, ahí yo lloré muchísimo, muchísimo. Y nada, 4 años así, que probé hasta CrossFit, imagínate, duré un mes, eso sí. Duré un mes, ¿no? O sea, estuviste 4 años sin dieta, comiendo saludable, porque Sí, al que final... es verdad, eso es, me inculcaron... ¿El comer bien? Sí, eso me lo inculcaron, entonces pues Pero sí que... entrenando intermitente, digo Nada, yo, nada, cero. nada. Es que no podía, yo tenía ganas. Además, mis amigas pues me lo decían, ¿no? Que esa Marina no era la que realmente era. Entonces, o sea, no es la que realmente era. ¿Pero no ibas al gimnasio aparte por pereza, por vergüenza? No, es porque O sea, yo no porque podía. no te veías... Al principio sí que era por pereza, porque te vas desmotivando y una cosa lleva a la otra y no te das cuenta, y pasa súper rápido, no te das cuenta y pasa tan rápido que dejas de hacer dieta, comes fatal constantemente, no una vez a la semana, sino todos los días a todas horas. Sí. Y bueno, físicamente. Ahí al principio sí que era desmotivación, pero ya luego yo no podía. No sé, no era algo físico de la gente, sí, ¿no? De que el que me viesen... Pero yo no podía, No. era un trauma. O sea, el ver nueces, el ver brócoli, de verdad que parece una tontería, pero a mí me marcó muchísimo. Y bueno, merluza igual, tú lo sabes, que Sí, eso también sí. se lo he comentado, merluza tampoco. Bueno, y de ahí, ¿qué pasó? Cuando después de 4 años Vale. retomaste... Retomé por un ser de luz, que se llama Esteban. Pues bueno, yo empecé a trabajar, bueno, sí, salí un día de jujaneo, de fiesta con una amiga, ella estaba buscando trabajo, y pues bueno, yo dije, ay, yo también. Yo en ese momento no estaba trabajando, hacía como 3 semanas que había dejado el trabajo, y pues bueno, dije, venga, pues yo también, ¿no? Así que nada, entré a trabajar ahí y fue cuando lo conocí. Se fijó en mí, evidentemente. Y yo en él. Y pues bueno, sinceramente él me devolvió esa ilusión y me devolvió un poco mi esencia, sin él saberlo, claro. Pues bueno, ya cuando empezamos tú y yo, que fue súper deprisa, al mes ya estábamos viviendo juntos, y a los 2 meses una perrita. Así que fue como poco a poco, claro, 24 horas también juntos, él iba a entrenar, venga pues yo también, él fue quien me animó, el tema de la dieta, hasta que... Bueno, también fue rápido. Súper rápido. Cogiste el ritmo de entrenar, que entrenábamos juntos, de hecho entrenábamos juntos Sí, todos los días, que sí, hacía lo que sí, yo sí. hacía. Y claro, me tocaba volver a empezar a prepararme para competir. Y te buscamos un preparador, que fue Ruiz. Sí, Que también llamamos. gracias a él... De verdad, ahí me emociono un poquito, porque él... Voy a llorar yo. Sí, ha sido mucho para nosotros, sí. A mí, imaginaros, después de 4 años que, aparte, pues bueno, relaciones ahí que un poco tóxicas, que no eran muy buenas, pues claro, al final también como que peor aún, ¿no? Y encontrar una persona, porque para mí es que fue más que preparador, él te considera familia y a él lo consideramos así.
Y para mí eso se cerró un ciclo ahí de esos 4 años y empezó uno tan bonito de tener una pareja que te apoya tanto sin él saberlo. Y encima ese preparador, es que no sé cómo, es que no tengo palabras para describirlo, porque de verdad, tanta motivación que me dio, me hicieron volver a mi esencia y ahí se me notó. Además, en el trabajo, eso se veía. Quien me conocía de hace años y luego me veía por Instagram, yo recuerdo que a mí me hablaba mucha gente de... Madre mía, cómo te veía antes, de esos ojos así más apagados, a cómo te vemos ahora y encima súper feliz. Y en 3-4 meses me preparé. Empezaste con él en enero. Sí que es verdad que el músculo tiene memoria, ¿no? Claro. Y al final eso también influyó, pero de estar 4 años parada a 4 meses... Además es que me lo propuse y fue como que recuerdo que me decías, de estar comiendo fatal a no tener libres. Sí, no, es que fue de no estar haciendo nada, es que ni entrenar, ni dieta, ni nada, a empezar con Ruiz y hasta el día de la competición, a muerte con la dieta, a muerte con los entrenos, o sea, al 100%. Sí, él me ayudó mucho también y eso hace muchísimo, el tener un preparador tan cercano y con ese corazón, porque es que quien lo conozca ya lo sabe, que tiene un corazón increíble y a mí me ayudó muchísimo. Él, pues bueno, se puede hacer la idea, ¿no? de que esos 4 años y tal, pero de verdad él me ayudó muchísimo. Él no sabe todo lo que hizo, por mí y por ti también. Porque tú estabas con otro preparador, ¿no? ¿Cómo fue? No, yo vi cómo le preparaba a ella, lo conocí en persona y dije, yo quiero estar con él. O sea, es que... Sí. Ahí para mí fue una etapa muy dura, pero muy bonita, porque yo notaba dentro de mí, en el interior, que estaban haciendo otra vez esa esencia, esa Marina, volvía, y en los ojos a mí se me veía. ¿Y cuando acabaste de competir, qué pasó? Después de Ruiz, ¿no? Sí, bueno, junto a Ruiz, todo empezó junto a Ruiz, lo que pasa es que tuviste ahí un cambio de mentalidad, porque yo eso Bueno, incluso Ruiz también te lo dijo alguna vez. Sí. Que tenías potencial para dar un paso más a la categoría wellness, que se veía que mi físico... pues bueno, sí que es verdad que después de competir, volví a empezar, ¿no? A entrenar contigo y demás, porque sí que en preparación cada uno ya tenía sus entrenos. Yo tenía mi día de glúteo, el día de pecho, pues bueno, ahí ya sí que nos separamos un poquito más el tema del entreno. Volvimos, pues competición, a entrenar, y él... También, gracias a él, me ayudó mucho los días de pierna y me dijo, aquí te voy a dar caña. Por ahí habrán vídeos en los que es que salgo llorando porque eso fue brutal. Y mutaron las piernas en increíble, nada. En nada. Te decíamos lo de la categoría wellness y tú no querías. Sí, yo ahí... claro, veía más a las chicas de Estados Unidos, ¿no? De América en general, porque las brasileñas también. Y... claro, yo las veía en volumen y yo las veía muy grandes y yo no quería eso. Yo no quería, en ese momento, y lo digo, ¿no? En ese momento yo no me quería ver como más un hombre, ¿no? Más tan grande. Y sí que es verdad que a mí me daba miedo porque yo en volumen no quería estar así. En definición, sí. Más un hombre porque en ese momento al empezar claro. Lo veías demasiado. Mucho. Que es lo que nos suele pasar a toda la gente que empezamos. Lo digo para que lo entendáis. Yo cuando empecé... yo quería competir en Classic porque yo veía el culturismo, en Classic no, se va tampoco, en Men Physique porque yo veía Classic o culturismo y decía, ¡buah, eso es demasiado, eso no me gusta! Y ahora soñaría con salir en Open, ¿vale? Sí. Ella igual, ella empezó, entonces bikini era la categoría que más veía ella, pero que vamos, que wellness no es que sea más de hombres, sino... Que va, a día de hoy me encanta y lo amo, pero sí que es verdad que dar ese paso me daba miedo, sí que es verdad que al final... con quien esos físicos de los que ves, pues bueno, ya son gente que va al Olimpia, ¿no? Porque al final tus referentes, y pues bueno, son ya que tienen una masa muscular de tantos años y tienen mucha masa muscular, entonces pues bueno, yo veía ese volumen y yo decía, me da miedo que se me vea como, no un hombre, sí, quizás lo he dicho mal, el muy grande, ¿no? El verme ahí como... Pero sí que es verdad que yo recuerdo este día, no sé si tú lo recuerdas, un día entrenando un miércoles que hacíamos pierna, que hay días que post-entreno era... Sí, la mayoría de miércoles de pierna. Era un kebab y yo creo que así también me dieron tanto. Recuerdo que en ese entreno tú me miraste y dijiste, es tu decisión evidentemente, pero
dijiste, tú ya no entras en bikini, o sea, tú ya como sigas así no vas a entrar en bikini. Entonces, en wellness tienes trabajo, pero tienes potencial, ¿no? O por lo menos me veías más ahí. Y más viendo lo que disfrutabas los entrenos de pierna, dándolo todo. Que aunque lloraba, me encantaba. Sí, entrenar contigo porque sabes que en bikini al final tendrías que limitarte a entrenar prácticamente. Sí, y justo. No es lo que... Y bueno, ¿y qué fue lo que te dio ese clic? Pues un poco, no sé, creo que desde que acabé ahí de competir, el tema de wellness y eso, pues ya como que no quería, pero lo tenía en la cabeza, como el run, ¿no? Y pues bueno, al final iba siguiendo a más gente cada vez, ¿no? En la categoría wellness, y llegó un momento en el que dije, pero sí me está gustando. Y encima, claro, te lo dicen, ¿no? Me lo decías tú y demás, y dije, venga, va, pues vamos a ver. Pero no llegamos a una competición una vez también. Sí. Y el clip real yo creo que fue sí, ahí. es verdad. Sí, tienes razón. Que lo viste en persona, tanto una categoría que se acercaba a pro, que bueno, no, era pro ya. Era pro. Y que era bikini, una chica bikini pro, la vio en persona. Y tenía el vaquero, yo pienso que la talla 10-12 años. Y yo ahí sí que es verdad, yo pensé, esto no lo quiero. No porque me las dé yo es que voy a ser pro y voy a ser así, evidentemente no, pero yo ese físico no lo quería. Estando en preparación, yo no quería eso. Quedarme tan delgadita. Pequeñita. Eso fue brutal. Claro, encima justo viste el contraste de una wellness que a día de hoy es pro y bueno, ahí estaba ya bastante... Sí, no, ahí ya tenía su masa muscular, ella lleva ya muchos años entrenando y la vi, entramos al backstage, que estaba ahí un amigo nuestro compitiendo y pues bueno, la vi y no sabía ni quién era, pero yo me enamoré de ella. De hecho, todo el viaje, es verdad, de Valencia a Alicante, estudiando la tabarra con esa chica, mirándome hasta su última publicación, y es influencer, o sea, tiene un montón de publicación. Yo mirando a ver su progreso, su tal, me enamoré de ella. Y le hablaste a Ruiz, nada más llegamos a Alicante. Sí. ¿Qué querías? Sí, eso fue, lo tenía en la cabeza, no lo tenía en mente, pero eso fue el clic de que... aunque no llegue a profesional, pero yo no quiero bikini estar cada vez como más chiquitina, sí. Y yo a ella la vi y dije, fotre, pues a lo mejor no es tan grande, tan feo como lo que yo pensaba. Claro, yo nunca había visto, sí que es verdad, a alguien en persona. Sí. Perfecto. Entonces eso sí que fue la... ¿Quieres añadir algo más de esto? No, bueno, puedo comentar que sí que debuté en... Claro, sí, vale, sí, claro. Eso fue... desde ahí hasta que debutaste. Eso es, competimos, esa segunda competición que os digo, que competimos los dos, fue en 2022, a finales de año, ¿no? A principios del otro ya fue cuando yo ya me decidí. Yo lo tenía en la cabeza. Tú decidiste en septiembre del mismo año 2022 que competiste en bikini. Sí, más o menos. Yo me recuerdo que era así, que el volumen iba a ser ya ahí. Sí. Y ya en octubre, noviembre empezaste. Sí, lo que es un volumen enfocado para wellness. Eso es. Y pues nada, volví a... Bueno, evidentemente tenía que ganar masa muscular, por lo tanto pasé un par de años así, hasta el año pasado. 2 años justo. Sí, 2 años fue. Entre el volumen y la preparación. Correcto. Para competir. Pues bueno, debuté el año pasado, en 2024, en wellness. Yo tenía mucha ilusión, tenía muchísimas ganas, porque además me estaba gustando lo que veía. Sabía que yo tenía mucho trabajo, evidentemente, iba a debutar, pero me estaba gustando mucho más que la vez anterior, o las veces anteriores, que eran bikini. Entonces, pues bueno, competí en... ¿Cuál fue la de aquí? La primera, en Tarragona. Es verdad, es verdad. El Wakanda. Sí. También decir que aquí ya no estaba con Ruiz. Cuéntanos si quieres un poco así breve el cambio de preparadores. Ya no el cambio, ni quiénes eran ni nada, sino has adquirido muchos conocimientos de ellos, porque al final son gente que sabe mucho, ¿vale? Pues son gente que lleva tiempo preparando, llevan atletas profesionales, son gente muy top. Pero lo piensas ahora y o sea, que Ruiz sigue siendo top, no digo que no sea top, quiero decir que los 3 han sido top. Si lo piensas ahora, sabiendo todo lo que sabes de estos 3 preparadores, el cambio que hiciste todo, ¿hubieses seguido con Ruiz? ¿Te han dado lo que te daba Ruiz?
Me han dado otras cosas, también he aprendido, porque al final yo aprendí mucho de Ruiz, aprendí mucho del siguiente preparador y aprendí mucho de mi último preparador, que fue cuando debuté en Wellness. Aprendí mucho porque los tres preparadores son gente bastante top aquí en España y saben mucho. Pero lo que yo no cambio por nada, ponlo en el ámbito que quieras, no solo de competición ni de todo, es que esa cercanía que yo tenía con Ruiz, a día de hoy, como me estás preguntando, no la cambio por nada. Sí, quizás no hubiese aprendido otras cosas, pero esa unión que debes de tener preparador-atleta, de verdad es que con Ruiz fue increíble, fue una conexión tan brutal que a día de hoy sí que me hubiese quedado con él. ¿Consideras que es la clave, ¿no? De un preparador. Sí. De hecho, una cosa interesante es que tanto con tu primera preparadora, que fue la primera vez que competiste, como con el último, que fue cuando debutaste en Wellness, fue cuando tuviste las recaídas de atracones, de no saber a lo mejor llevar el post-competición, que la única persona que después de competir te sacó la motivación y te sacó adelante fue Ruiz. Sí, total. Eso para mí es clave. Pienso que lo que más mueve al final y lo que mueve montañas es el corazón y es todo lo que hagas desde ahí. Entonces, sí, el que tengas una preparación súper top, que aprendas también, porque al final es mi trabajo, ¿no? Y también hace que yo aprenda para las chicas, que aunque no sean competidoras, me ayudó mucho el tener esos conocimientos. Pero sí que el tener esa persona que cuando tú estás mal, sabes que te está apoyando, que aunque tengas pareja, aunque tengas familia, preparador tiene que al final es quien está en preparación y Ruiz es quien está. No digo que los demás no estuvieran, pero muy diferente, sí, muy diferente. Vale, debutaste. Sí. Y bueno, el físico que presentaste. ¿Estuviste contenta de esos dos? No llegaron a... Realmente el volumen fue 1 año y medio. Sí. Por lo tanto, tampoco es un 2 volumen años muy ya. grande. No es un volumen grande. Y bueno, para mí el físico fue una puta pasada. O sea, tanto condición inmejorable. Sí. O sea, para mí en cualquier competición que hemos ido de las dos, la condición, la mejor era la suya. No había nadie con la piel tan transparente. Sí, yo soy consciente de que eso sí. No me gusta echarme, ya lo sabes, no me gusta, pero sí que es verdad que en eso sí. Físico, pues yo no lo tenía todo para ganar, por eso quedé, de hecho quedé última, penúltima. Bueno, a ver, en el regional pasó lo que pasó. Sé porque siempre pasan historias raras en los regionales aquí en España. Y lo digo sin problema, aunque quedase última, yo estaba súper contenta. Pero bueno, en el Pro Qualifier erais 12 o 14 y quedaste sexta, creo que fue. O séptima. O séptima. Sí, una de las que dos. Es un Pro Qualifier, que al final, y hablamos de que la condición, de verdad, la mejor era ella. Luego faltaba, pues, que es tiempo. verdad que en el Pro Qualifier tuvimos ahí, fue en Italia. Sí. Tuvimos problemas de que, bueno, por resumirlo, tuvimos que estar se nos retrasó el avión, iba a salir a las 8 de la tarde y salió al día siguiente Nosotros estábamos a las 6 de la tarde en el aeropuerto, que claro, bueno, la mayoría que nos sigáis conoceréis la historia, porque lo documentamos. A las 6 estábamos ahí de la tarde porque a las 8 salía nuestro avión. ¿Y a qué hora lo cogimos? Fueron que estuvimos 12 horas allí, así que... A las 8 de la mañana del día siguiente, o sea, 12 horas después, salió nuestro avión. Dormimos en el aeropuerto, no teníamos comida, dormimos. No teníamos comida, teníamos que estar en el pesaje como tarde a la 1 del mediodía. Cogemos un taxi para llegar, 130 euros de taxi. Nada más bajar del avión, 130, 140 euros palmados. Claro, a ver, al final todo eso es estrés. Si tú te vas con tu pareja y te pasa eso, es una putada, ¿vale? Pero a 2 días de competir... Quien lo haya vivido lo sabe, nadie más. El estrés, puedo comer, no puedo comer, me lo tiene que pautar mi preparador también está durmiendo, mi preparador me dice una cosa y luego al final, porque eso sí que te pasó a ti, ya aparte, pero un estrés, 130 euros de taxi también al final eso es lo de menos, llegamos al pesaje. Luego teníamos que ir al Mercadona a comprar las cosas, que evidentemente pues a otro país no nos llevamos todo. Y nada, llegamos al apartamento. Hubo problemas para abrir, porque allí muchos Airbnbs era como con códigos, ¿no? Sí, que para abrir 1 hora y media.
Pero bueno, la cuestión es que desde las 12 que hiciste tu última comida, ¿no? En el aeropuerto, Sí. hasta que llegamos al apartamento, que eran las 3 del mediodía, no pudiste comer. Sí. Que estabas en carga también. Sí, tuve que Estabas cargar en al puesta a final, punto. que eso nunca lo había hecho. Tuve que cargar, o sea, con ese preparador fue mi primera vez. Tuve que cargar era con pizza, con una burger también el día de antes. Eso sí que recuerdo que era Sí. algo así. No me acuerdo bien sí de que es la verdad carga, que pero- del estrés del viaje, ¿vale? Por resumirlo, salí con menos peso, por eso me estabas preguntando cómo te vistes ahí. Sí que salí con 2 kilos menos Que en Tarragona. que en Tarragona, que en el regional, y yo me vi muy pequeña. Entonces, sí que es verdad que eso creo que también influyó mucho en luego No un te poco... dejó satisfecha, quieres decir. No, entonces por eso en postcompetición también un poco ahí fue como... A tomar por culo todo, ¿no? Claro, aquí viene también un poco la cosa del por qué ya no me veo compitiendo, que Sí, fue un poco... ahora esa es la siguiente pregunta, ¿vale? fue muy rápido después Pero de- bueno, que al final el físico que presentaste en Tarragona, que sí Me que te gustó gustó, más. pero sí que fue un buen cambio. Sí, O sea, sí, estás sí. contenta, ¿no? Sí, sí. Vale, y bueno, ¿y qué te ha llevado para plantearte, o sea, para decir que ahora no eres culturista? ¿Qué te ha pasado, bueno, a raíz de haber acabado de competir? Vale. Bueno, ya en preparación ya me estaba pasando. Creo que no lo cogí como con ganas al principio. No sé lo que me pasó, que bueno, en plena preparación yo ya iba a entrenar, como todo competidor, sin ganas, ¿no? Sin motivación, eso siempre pasa, pero lo mío era un punto más. Era ya obligarme y a sentirme un poquito mal, el ir a entrenar y el seguir, no sé. No sé qué pasó ahí, que me desmotivé o que ya fue un poco ya... Te ibas a entrenar con asco. Con literal. asco, sí, era una obligación. Me venía de la boca del estómago un malestar solo por ir a entrenar. Que eso nunca te había pasado. Nunca. Pero Yo no sé qué pasó ahí. Supongo que también el verme, que sí, que era bueno, iba a debutar, ¿no? Pero yo soy muy... Y claro, el verme, que me quedaba mucho trabajo aún y que iba a competir ya, era como... Voy a hacer el ridículo, para eso me apunto a bikini, ¿no? Que sí que veo ahora las fotos... Y digo, fotré, pues bien. Pero que estando ahí, focus, no te ves como no, realmente ahí nunca. estás. Y pues bueno, lo que decidí al acabar de competir, porque ya también, yo ya sabía que no iba a pasar lo de los 4 años que he comentado, pero ya era, yo te lo decía, no, hoy no quiero ir, hoy ponía excusas. Entonces decidí apuntarme a baile, que también es algo que me encanta a mí. Me apunté en octubre, al mes de competir. Para combinarlo con el gimnasio. Sí, para tener... Que al gimnasio estaba yendo 3 días y Sí. el baile otros 3 días. Otros 3. Para desconectar un poco. Sí, porque además me encantaba y pues bueno, vi también en esa escuela, en esa academia, un ambiente muy guay, pues me encantaba ir, disfrutaba muchísimo, además te lo decía y tenía otra vez esa ilusión por algo, ¿no? Da igual que por qué fuera. Pues bueno, no me duró mucho esa ilusión porque nada, llevaba un mes ya bailando, o sea, bueno, yendo sí, a bailar. Y el 13 de noviembre de 2024, haciendo uno de los pasos, una tontería, me doblo la rodilla. Siento por dentro un cloc muy fuerte. Pues bueno, me lesiono. Yo al principio seguí, de hecho, me asusté mucho, pero bueno, seguí. Yo toda mi vida me he hecho varios esguinces, un esguince de rodilla también, y yo pensé que era eso, pero bueno, seguí como unos 15 minutos más hasta que ya la rodilla era imposible flexionarla y dije, bueno, voy a parar, quedaba aparte media hora solo de clase, entonces dije, bueno, me voy y ya está. Pensando que era un esguince, y pues bueno, resultó de que no. Pasaron semanas, la rodilla la tenías toda fatal, inflamada. un dolor, no podía hacer nada, iba con muletas y digo, vale, esto creo que ya no es un esguince. Y nada, fui al médico, me pusieron una venda y demás y nada, tampoco me dijeron mucho, sí que es verdad que fui al fisio y con las ecos del fisio me decían que no se podía ver muy bien lo que pasaba, pero algo andaba mal con tema menisco, pero no podían verlo a no ser que fuese una resonancia para ver si se había roto o no, o si había cualquier otra cosa, ¿no? Y pues nada. Por lo tanto ahí, tema gimnasio, ya empezó el no poder entrenar pierna. Eso es.
sí que es verdad que como me pasó eso, caí otra vez un poco, caí tan hondo que no fue lo de los 4 años, pero sí que yo ya no iba a entrenar. Hasta que al final a las semanas tú me decías, Bueno, venga, vente. No fuiste a entrenar un par de semanas. Sí, un par de semanas dejé de ir. Desde que te lo hiciste, porque aparte ibas en muletas. Sí, era fatal. Además, un dolor con medicamentos, o sea, era fatal. No podía dormir, porque aunque tuviese la rodilla recta, a mí me dolía, o sea, yo ya por dentro sabía que eso esguince no era. Y ya empezaste, bueno, cuando pudiste retomar el gimnasio, solo a entrenar tren superior para moverte un Eso poco. es. Nada, me hicieron una radiografía en la Seguridad Social, no tenía nada roto. Y pues bueno, a esperar a que me hiciesen una resonancia. Hubo un día que ya no aguantaba más, fui a urgencias, me pincharon y todo del dolor, porque es que eso era increíble. Me volvieron a hacer otra radiografía y yo le decía que, pero bueno, ellos al final lo de siempre, que no tenía nada roto. Y claro, a esperar. Sí que es verdad que tuve suerte, después de hablar con la gente, de que, bueno, me hicieron la resonancia bastante pronto, de lo normal que se suele hacer. Pero a los 3-4 meses. Sí, claro. O sea, hace 2 meses como mucho que te hicieron 2 meses. Hace 2 meses me hicieron una resonancia, tardaron también otro tiempo en darme los resultados y nada, por llamada me dijeron que mi menisco izquierdo estaba roto. Que eso lo confirmaron en febrero. Eso creo. es. Que hasta febrero... Tú, lo que es tema entreno, recalcamos, sí que ibas a entrenar, pero 3 días para hacer tren superior. Un poquito suave, desmotivada y demás, pero entrenabas. Sí, hasta que decidí, como ya con la rodilla estaba así, yo hace años que quería operarme a nivel estético, que es el pecho. Yo desde hace mucho tiempo, por competiciones, mi pecho bajó muchísimo y pues bueno, era algo que yo quería. Y que quería, ¿no? Al final quería sentirme un poco mejor en eso. No tenía ningún complejo, perdón, pero sí que yo quería hacerlo. Así que nada, pues decido de que ya que estoy reposando, operarme. Me opero el 21 de febrero. Y pues nada, ya luego cuando me dijeron el tema de que tenía el menisco roto, pues bueno, me dicen que eso acaba en operación, pero antes iban a pues bueno, mirar a ver si podían pincharme en la rodilla para ver si mejoraba, ¿no? A día de hoy sigo esperando, incluso el médico me ha llegado a decir que hasta dentro de 8 meses o 1 año a mí no me van a operar, a no ser que me vaya por lo privado. Entonces, pues bueno, es ahí un poco el mentalmente cómo lo llevas día a día, porque sí, llevo 5 meses o 6, vale, pero es que tú eres consciente de que te quedan más de lo que llevas. Y ya no es el luchar también con el cambio físico. Sí, eso... El pasar de un físico de competición, porque encima te pilló justo en ese tránsito de físico de competición a lesionarte y perder el físico, digamos, sí. Hablando de un físico de competición. Eso me imagino que, bueno, me imagino no, yo lo sé ya de primera mano, pero es duro. Sí, porque encima también la gente no te lo dice, pero en sus ojos se ve. Porque yo al final, no sé si se verá en cámara, pero hace 5 meses estaba así. Y ahora mírame, parece que ni entrene, ¿no? Sí que eso lo tienes que trabajar muy bien, pero diariamente a nivel mental, ¿no? Psicológicamente, hay días buenos y días pues no tan buenos. Pero sí que es verdad que, y tú lo sabes, que yo pienso que a raíz de esto, ¿vale?, que todo pasa por algo, yo tenía que aprender algo, yo tenía que quizás tomarme una pausa, porque a lo mejor sí que si no hubiese hecho nada hubiese pasado lo de los 4 años, hubiese sido a lo mejor algo peor, o me hubiese caído, no sé, no en depresión, pero en algo que otra vez retomar eso, volver otra vez a subir iba a ser. Entonces pues bueno, me vino esto al final lo que me hizo fue parar. El parar me ha hecho también ver otras partes de este mundo, y pues bueno, el tema de la alimentación he estado llevándola bien, pues bueno, cuando quiero comerme algo me lo como, evidentemente. Tema de entreno, pues después del pecho ya no he estado yendo, porque también sí que es verdad que hace 2 meses solo de eso. ¿La recuperación? Claro, la recuperación. Ahora es cuando de hecho te dio el médico ya que podías empezar a entrenar ahora. Hasta hace una semana me dijo que ya podía, poquito a poco, entonces pues bueno, no he ido aún, pero bueno, hace una semana me dijeron eso. Y nada, tema de alimentación, he ido decantándome por otra, pues bueno, por otra rama o por otro camino que a día de hoy estoy amando mucho, estoy aprendiendo muchísimo. Pues bueno, el tema de
de cómo no curar, ¿no? Pero el tema de las enfermedades con la alimentación baja en carbohidratos, alta en grasas. De hecho, a día de hoy yo estoy comiendo así. Nunca pensé que iba a poder comer 2 veces al día o a veces 3. Antes eran 5 comidas con un hambre brutal, incluso en volumen. Era como... Y pues bueno, a día de hoy el tema de la alimentación ha cambiado mucho y a nivel psicológico el ver un poco, no sé, ver la vida un poco diferente. Me he estado quejando mucho. También, no es que me arrepiente, porque eso también me ayudó a aprender, pero a mí cuando me pasó, te lo dije, pues mira, me ha pasado y qué guay que me haya pasado, porque así no voy a entrenar, no tengo una excusa no tengo que poner excusas para no ir a entrenar, ya como tengo lo de la rodilla no voy y mi excusa es esa. Eso es un error, porque quizás alguien que esté en la cama en un hospital sueña con tener a día de hoy bueno, mi día a día. Tú misma ahora sueñas con tener la rodilla otra vez bien, que esperemos que sea pronto, y volver a no entrenar igual como antes, pero sí volver a tener tu rutina de entreno. Sí, eso es. Y también como mi alimentación ha cambiado mucho, pues el tema de competir, el tema de los hidratos y eso, por eso también lo veo un poco lejos. Sí, eso lo hablaremos ahora. Y pues bueno, el tema de lo que estás comentando, ¿no? El tema de la rodilla ya no es algo físico, sino es que él lo sabe, el ponerme un calcetín me cuesta, yo ya pues no soy pesada con él, pero a mí me cuesta el quitarme un calcetín igual, incluso el dormir de lado, el tener la rodilla flexionada, el dolor ya lo tengo todos los días, hay días que me duele más, días menos, pero es tu día a día, tu rutina, sí. Una papelería que tenemos a 2 calles, hay veces que me tengo que pensar si poder ir o no, porque lo que me pasa es que se me bloquea y la rodilla se queda recta, entonces no puedo caminar. Ya no es el dolor, ya no es eso que tienes ahí, es que se te queda bloqueada. Pero bueno, yo te he visto también cuando se te ha bloqueado llorar, incluso el dolor. Sí. O sea, es un dolor muy fuerte. Sí. Como ya han pasado varios meses, yo ya como que voy sabiendo... Corregirlo. Sí. Sé que vale, está a punto de bloquearse, vale, déjala como está, quédate quieta, no pasa nada, quédate quieta, no hagas nada. Pues, ¿podrías dar algún consejo así breve de cómo afrontar una lesión? Porque, a ver, al final tienes que pasártelo por las manos si te pasa, que esperemos que no... Pero, ¿qué consejo darías si te pasa algo similar? Vale, pues esto... Lo primero de todo, aunque parezca mentira, es agradecer, porque te podría quizás haber pasado algo peor. A nivel salud, yo, gracias a Dios, yo estoy bien, ¿vale? Entonces, la rodilla es lo de menos. Esto, tómatelo como que es un aprendizaje, no te lo tomes... no pienses el por qué me ha pasado a mí, por qué no le ha pasado a otra persona, con tantas que hay, ¿no? ¿Por qué yo? Pregúntate qué debes de aprender sobre ello. Creo que eso es la clave, ¿eh? Yo a día de hoy pues también sigo aprendiendo, pero yo antes era una persona que agradecía mucho, pero después de haberme pasado esto, agradezco todo, desde el pajarito que se pone en nuestra casa ahí arriba y por la mañana, ¿no? Nos canta ahí, lo agradezco, es como que agradezco todo. Y sí que es verdad que te das cuenta del que antes el estar quejándote, no te quejes tanto, que luego te puede pasar esto o algo peor y darte cuenta de decir... ¿Y con el tema físico? Con el tema físico aún estoy trabajando porque no es algo fácil, ya no es la gente, ¿vale? Es el hecho de, bueno, el otro día fuimos a comprar y el verme en el espejo de atrás, la parte, bueno, el tema del glúteo y demás, eso ha cambiado tanto, ha bajado tanto, masa muscular no hay, bueno, los brazos también, incluso la cara, la chica de la cafetería me lo dice, te veo cambiada, pues bueno, te van dando como esa, y si tú no estás mentalmente o no estás trabajando en ello, puedes caer muy mal, a nivel psicológico. Entonces, pues bueno, un consejo, el físico, yo me lo estoy tomando como no es algo que yo quiero, es algo que estoy pasando. Que no está en tus manos. No está en mis manos y todo lo que esté en tus manos pues no puedes hacer nada. Todo lo que esté en tus manos intenta pues hacerlo mejor, ¿no? Pero lo que no está en tus manos, nada. Y yo soy consciente de que cuando todo esto acabe, volveré. Quizás no vuelva a competir, quizás no vuelva a tener ese físico de wellness, pero sí que agradeceré todos los días el ir a entrenar. El poder comer
bien, ¿no? Eso es, sí, 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 y el hacer todo. Ahora mismo ya te digo, es un proceso que tienes que pasar y ya está. Todo se acaba y todo tiene su tiempo. Ahora debes de aprender eso, como yo estoy aprendiendo, y no es fácil. Al final, yo lo estoy diciendo aquí, pero a lo mejor pasado mañana estoy todo el día no llorando, pero súper mal, porque para ponerme un top, madre mía la que lío, porque me veo fatal, nunca he tenido el abdomen como lo tengo ahora. A ver, que hay que decir que el abdomen lo tiene perfecto, lo que pasa es que no está marcada, pero no tiene verte, ni un claro, poco de Michelin. Lo que pasa es que, claro, te has visto el físico top, físico de competición, y ahora te ves un físico pues de a pie de calle, y digamos. hace 5 meses, es que todo ha pasado muy rápido. Por eso tu cabeza va también muy rápido y tienes que decir, vale, para, deja de pensar, medita, pasea. Y lo que no puedes hacer sobre todo es coger y mandarlo todo a tomar por culo. Tú por lo menos estás cuidando la alimentación. Sí, 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 sí. Y bueno, físicamente estás perfecta, lo que no estás con el físico que has tenido durante estos años atrás, físico de competición. Una cosa es que no puedas, que no esté en tus manos el tema físico, y otra cosa es que, como ya estamos así, voy a comer todos los días mal, y ya tirar como la toalla de todo, ¿no? No, a ver, eso tampoco, hay que cuidarse sobre todo también por salud, ya no por físico, así que no, eso no. El tema de caminar, pues bueno, si puedes, también depende de tu lesión, vete, claro, pasea, camina. Lo que puedas, lo que esté en tus manos, hazlo, para... Sí. Por lo menos no ir a peor de lo que deberías. Que sí que es verdad que hay gente que a lo mejor me ve caminando y me dice, pero si yo te veo bien. Sí, es que a lo mejor claro, estoy luchando por dentro para que no se me bloquee. Y desde fuera eso pues ya he aprendido a que no se vea, ¿no? Que no se aprecie. Y cuando se me bloquee, lo sabe él, voy coja. Nos toca parar un rato. Sí, de donde sea tengo que ir coja. Entonces, pues bueno, eso viene como un poco de repente. Mira, 14:41. Retomamos, ¿vale? Que hemos tenido fallo técnico de novatos, se nos acaba la batería, estaba a tope, lo que pasa es que ha sido una charla bastante larga y la verdad es que me está gustando mucho cómo está quedando. Así que nada, vamos a seguir. Quedará poquito, ¿no? De todas formas. Sí, quedan 2 preguntitas nada más, ¿vale? Vamos con la siguiente. Objetivos a corto plazo. Bueno, a corto plazo, tema de mi trabajo, o sea, por trabajo, seguir formándome, ¿vale? Evidentemente operarme también, por otra parte, para seguir un poco también como bueno, mi día a día, mi rutina, pero algo más saludable. Competiciones. O sea, retomar tu estilo de vida, tus entrenos. Sí, eso es, pero algo más diferente. El tema de no llevarlo todo al tema de competición, ¿vale? Sino más un poco, pues no sé. A tema salud, a verte bien físicamente. Sí, más saludable. Y por alimentación también. Por lo tanto, sigo como hasta ahora. Lo bueno también es eso, que me estoy formando cada vez más en este parón, lo estoy aprovechando. Te estás formando en otro tipo de nutrición, no algo tan enfocado como a las preparaciones de competición, ¿no? Eso es. Algo más amplio, sí, ¿vale? Eso es. Muy bien. ¿Algún proyecto en mente, no? Sí, a la espera de seguir, pues bueno, subiendo más escalones también, tema trabajo, ¿vale? Ya no es solo el formarte, sino tenemos ahí varios proyectos en mente. Entonces, pues bueno, con trabajo todo sale, así que seguro. Pero sí, también eso está ahí a corto plazo. Y la pregunta, ¿volverías a competir? ¿Tienes en mente volver a competir? En mente no tengo, o sea, si tienes en mente volver a competir, no. Si volverías a competir, nunca digas nunca, pero a día de hoy lo veo muy lejos, ya te digo, porque es por tema alimentación, solo ya por eso, por cómo quiero llevar mi alimentación, ya solo por eso no podría o no lo haría, ¿no? Porque priorizaría el tema alimentación, el aumentar el tema de grasas, bajar un poco de cargos. Sí, ahora estás más metida a lo mejor en un tipo de dieta cetogénica. ¿No? Sí, sobre todo por el tema de enfermedades. Pues bueno, el tema de acné, que lo mío también, eso lo estoy tratando, me estoy formando y lo estoy haciendo un poquito, pues bueno, todo eso, tema de dermatitis también que tengo, entonces es un poco también a raíz de lo que yo tengo, seguir formándome, aprender de ello, el tema de la microbiota y demás, también estoy metiéndome mucho ahí. Te estás formando más en tema nutrición. En salud más integrativa. No enfocado en físico, sino en sanar. Vale. Es una salud más integrativa. Muy bien.
Y a futuros tampoco... ¿Competir? No lo sé, puede ser. A mí la verdad es que me haría ilusión que tengamos un hijito y nos vea desde ahí competir, ¿no? Sí. Tanto tú como yo. Esto es algo que, bueno, pues sí, pero la verdad es que lo veo muy lejos. Pero es que al final también hay que ser un poco realistas. Conforme estoy... Claro, a día de hoy... No puedo pensar, mucha gente, ¿no? Que lo primero que me pregunta, o bueno, nos pregunta, ¿y cuándo vais a competir? No. Eso ya ni siquiera me hagas esa pregunta porque a día de hoy primero tengo que ver cuándo me operan, la recuperación y después de eso, pues bueno, también como ha cambiado un poco todo. Ya irás viendo, ¿no? Ya iré viendo, pero... ¿Consideras que se te ha quedado alguna espinita con el tema de competiciones? ¿Hay algo que...? Espinita, si tengo que decir algo, el salir en wellness otra vez... con más masa muscular. Quizás no es espinita que me haya, pero quizás eso. Con un físico más avanzado. Sí, con más masa muscular, en el tren inferior, sí. Muy bien, pues hasta ¿Ya está? aquí. Me ha gustado mucho. Ay, espero que se me ve. Muchas gracias. Gracias a ti, Mira. Bueno, el siguiente... Sí, este es el primero, ¿vale? Le he hecho yo la entrevista a Marina, la siguiente me la hará ella a mí. Se lo haré yo a él, a ver qué preguntas. A ver por dónde tiramos. Y nada, vamos a intentar... Bueno, no, vamos a trabajar para subir por lo menos 2 podcasts al mes, ¿vale? Iremos trayendo más invitados. ¿De qué tipo? A ver, vamos a intentar buscar diferentes ramas, pero también gente que pues haya pasado por cosas como tú o similares, que haya pasado por lesiones, que haya tenido que afrontar, ¿vale? También gente que está empezando en el culturismo, o quizá no está empezando, pero no tiene los recursos que tienen todos los culturistas que estamos ya aburridos, no por ellos, sino porque al final son la gente que tiene seguidores y son a los que siempre les hace las entrevistas. Entonces... dar esa oportunidad a la gente, ¿no? que no la está tiene. empezando como nosotros, digamos, y también que empieza desde abajo, que cuando ya estás, cuando ya eres conocido, ya es muy fácil llevar una preparación, ¿vale? A nivel suplementación, a nivel económico, eso es otro rollo. Queremos también traer gente que trabaja en trabajos convencionales, que puede ser camarero, puede ser trabajar en una fábrica y aparte se dedica al culturismo, ya sean boxeadores, ya sea un jugador de tenis, pues que hayan pasado por lesiones, las afronten, nos cuenten un poco sus preparaciones también. Y cómo lo han ido llevando mentalmente, ¿no? Psicológicamente. Y todo lo que hay que sacrificar para también llegar a ser un deportista de alto rendimiento, no sé, todo ese tipo de gente, ¿vale? Así que nada, espero que os guste. ¿Tú has estado guay? Yo he estado bien. Hombre, no, así no ya. En mi tienda con mi novio, ¿qué más puedo pedir? O sea, darle like, como siempre. Suscribiros también. Compartirlo y nada, dejar en comentarios también gente que os gustaría que entrevistásemos. ¿Vale? Vamos a tratar de dar oportunidad a cualquier persona, nosotros no somos nadie, así que vamos a traer a todo tipo de gente que le apetezca venir a hablar sobre todo eso, gente que quiera contar su historia. Y dejar también en comentarios, que es algo también que a nosotros nos interesa, el tema de las preguntas, ¿no? Un poco el qué preguntar, sabiendo que ya el próximo va a ser Esteban. ¿Qué os gustaría saber de él al final? Tanto, pues bueno, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Así que nada, espero que os guste.